En esta presentación se va a tratar el análisis y cálculo de una fuente regulada de corriente continua, serie con transistor de paso. En el problema tenemos el circuito regulador serie y se nos da la información de los datos de entrada. Nos dice que tenemos una tensión continua de 18 volts con un ripple del 1,5% y esta resistencia serie que representa la resistencia de la fuente que tenemos en la entrada, que nos dice que es de 3 ohms. Con eso tenemos los datos de entrada del circuito. A la salida nos dice que tenemos una resistencia de carga de 9 ohms. No nos informa la tensión de salida que tenemos, por lo que la debemos determinar nosotros en base al circuito que tenemos. Y por último nos dan los datos del transistor, el valor de esta resistencia y el código del diodo Zener, por lo que los datos del Zener los debemos obtener de las hojas de datos, buscando el dispositivo con el código que tenemos. Ahora nos piden estimar la tensión de salida que nos da este regulador, calcular sus características, en este caso el factor F0, que es el factor de regulación de entrada, es decir, cómo varía ante pequeños cambios de la entrada la salida. También el factor KT0, es decir, cómo varía la tensión de salida ante cambios de temperatura que afectan a los componentes del circuito. También nos pide el otro parámetro característico de un regulador, que es la tensión de salida. Eso nos va a permitir saber cómo se comporta el regulador cuando cambia la resistencia de carga. Y por último, calcular el ripple a la salida, que si todo funciona bien debería ser mucho menor que el ripple que tenemos a la entrada, y se estaría cumpliendo la función del regulador. Por último nos pide comparar este circuito con un regulador Zener paralelo, que lo vamos a hacer comparando el funcionamiento de cada uno de los dos circuitos. Bueno, como les decía, lo primero que tendríamos que hacer para tener la información completa del circuito es buscar los datos del Zener en una hoja de datos. Acá tenemos una hoja de datos donde tenemos la tensión nominal del Zener con un rango de valores entre mínimo y máximo, la corriente de test del Zener, que es la que usa el fabricante para obtener los parámetros característicos del Zener. Por ejemplo, obtiene la resistencia dinámica del Zener a esa corriente de test. Tenemos esta corriente que se llama corriente de codo, que es la corriente a la cual empieza a conducir corriente el Zener. Ya vamos a ver cómo la utilizamos. Y la corriente de fuga cuando tenemos una tensión inversa menor a la tensión de Zener. Entonces nosotros tenemos el código del Zener, lo vamos a buscar en el listado de los Zener con diferentes tensión.
y vamos a mm, tomar el valor nominal. En este caso la tensión Zener de 10 volts, que fue obtenido a 20 mA, y la resistencia dinámica, que es la resistencia, como les decía, la resistencia que tiene en la zona de regulación del Zener. Ya vamos a ver cuál es la zona de regulación, entre qué límites estamos trabajando. Por último, en la misma hoja de datos, tenemos que buscar el gráfico de tensión, de variación de la tensión Zener con la temperatura. Vemos que para Zener de mayor tensión, el coeficiente de variación se va haciendo más grande. En este caso, tenemos el Zener de 10 volts, que nos da un coeficiente de variación de 6,4 milivolts por grado de centígrado. Es decir, entre sus bornes, entre sus terminales, por cada grado centígrado que varía la temperatura por lo que está afectado el circuito, vamos a tener un incremento de 6,4 milivolts en su tensión. Con los datos del Zener podemos continuar en el análisis del circuito. Vamos a hacer primero el análisis en corriente continua, sin tener en cuenta en este caso el ripple superpuesto. Entonces, para hacer el análisis del circuito, primero vamos a suponer que todo está funcionando bien, es decir, que está el Zener en la zona de regulación y el transistor también está regulando. Después deberemos verificar que esa suposición es correcta. Entonces, tenemos la tensión del Zener que vimos en la hoja de datos, y para obtener la tensión de salida en la resistencia de carga, le deberemos restar la tensión base emisor del transistor. Entonces, considerando que el transistor va a estar trabajando una corriente de carga eh, alta, podemos decir que el V gamma en este caso va a ser algo mayor que los 0,6 volts que consideramos para un transistor de señal. Y voy a hacer una aproximación de que esta tensión será cercana al volt. Estamos haciendo una estimación, no un cálculo finito. Ahora tenemos idea de cuánto es esa tensión de salida que vamos a tener, que es de 9 volts. Entonces, como dije, supuse que todo está funcionando en la zona lineal y lo tenemos que verificar. Si tenemos 9 volts aproximados a la salida, vamos a tener una corriente de 1 ampere. Eso implica que, considerando la ganancia que se nos informó del transistor, estos 25 mA vamos a tener en la base. Por otro lado, tenemos la corriente mínima que necesitamos tener en el Zener para que éste esté regulando, que la vamos a considerar con este criterio que es muy usado, que es como vimos que nos daba la hoja de datos, la corriente de codo, que es cuando el Zener entra en la curva de la zona de regulación. Para asegurarnos que estamos ya en la zona de regulación, es decir, de tensión constante o casi constante, vamos a tomar 10 veces esa corriente de codo como la mínima que vamos a asegurar en el Zener. Y esto nos da que necesitamos una corriente de 2 miliamperes y medio en el Zener. Por lo tanto, en R1 necesitaremos tener mínimamente la suma de esas dos corrientes para asegurar que esto está regulando.
es decir, 27,5 mA en este caso. Entonces, vamos a ver si esta corriente la tenemos. La tensión que tenemos en este punto va a ser la tensión B1 menos la caída en RS, que en este caso es considerable, ya que tenemos una corriente de 1 ampere, por lo que nos produce 3 volts de caída y en la resistencia R serie la vamos a considerar. Entonces, tenemos la tensión en el punto BC, la tensión en el punto BZ la tenemos también ya calculada, y nos dice que para tener esta resistencia asegurada, esta corriente asegurada, deberíamos tener una resistencia no mayor que 181,8 ohms. Vemos que esta resistencia es mayor, por lo tanto este circuito tiene una falla de diseño. Esta resistencia no nos permite asegurar que este circuito está en la zona lineal. Entonces, bueno, vamos a hacer la corrección de este circuito y vamos a colocar una resistencia de 180 ohms. Ahora deberíamos calcular qué pasa en el otro extremo. Si ahora desconecto la resistencia de carga, asegurar que esto sigue funcionando bien, porque la resistencia de una etapa, como siempre decimos, no es un valor fijo, sino que es una resistencia que puede variar en el tiempo, dependiendo de las diferentes condiciones de carga. Y esta sería la resistencia de carga máxima, es decir, la resistencia mínima. En este caso vamos a analizar qué pasa para resistencias de carga mayores, y vamos a ir al caso extremo de que esta carga no presenta consumo. En este caso vamos a ver qué pasa. Si la resistencia de carga es infinita, no vamos a tener corriente de carga, obviamente, por lo que no va a haber corriente de base. Y ahora, si tampoco vamos a tener caída en RS. Entonces, si no tenemos caída en RS, tendremos en la resistencia la tensión de entrada menos la tensión Zener sobre la resistencia, y eso nos da una corriente por la resistencia que va a ir toda a través del Zener de 44,5 mA. Vale la aclaración de que este circuito va a funcionar con una corriente prácticamente constante en la resistencia, y esa corriente se va a dividir entre la base, que va a ir hacia la carga, y el Zener. De esa manera va a ser el efecto de regulación de la corriente de carga, tomando más o menos corriente que llega de R1 a través del Zener, más o menos corriente que va a tomar el Zener para darle más o menos corriente a la base, de esa forma regular la corriente en la carga. Entonces, siguiendo, esta es la corriente que vamos a tener máxima, y debemos verificar qué pasa con esa corriente en el Zener. En el Zener vamos a tener esa corriente, y multiplicado por la tensión de Zener nos va a dar la potencia que va a disipar el Zener. En este caso es de 445 miliwatts, que si vemos el Zener, la característica de disipación de potencia máxima es de 500 miliwatts, por lo que estaríamos dentro de la zona posible de trabajo del Zener. Lo que vemos que está este circuito nos queda
con límites muy forzados. Es decir, calcule esta resistencia para asegurar el funcionamiento con corriente de carga máxima, y ahora vemos que sin corriente de carga en la carga, también estamos en el límite. Es decir, que no tenemos un rango de manejo de esta resistencia en un rango de valores como para poder hacer el diseño de este circuito, lo que no es un buen dato de cómo está diseñado este circuito. Habría que ver cómo tener más margen de maniobra, y una forma sería reducir la corriente base necesaria con carga, y eso, una posibilidad sería colocar un transistor de más ganancia de corriente. Eso nos permitiría bajar la corriente de base y las corrientes que estamos manejando en este nodo, y veríamos que la resistencia ahora podríamos seleccionarla entre un rango de valores, lo que sería más correcto para un buen diseño. Pero bueno, podemos ver que entre este rango de valores de carga, este circuito se va a comportar correctamente. Ahora que ya vimos y resolvimos el circuito en continuo, vamos a ver los diferentes factores característicos del regulador. En primer lugar, el factor de regulador de entrada, que nos va a decir cómo se comporta el regulador con las variaciones de tensión de entrada. Que por ejemplo, una de las variaciones más importantes es la producida por el ripple, que es una variación permanente de la entrada en torno del punto de tensión continua. Entonces, para eso utilizamos el modelo de señal del transistor más simple, con una resistencia en la entrada y una fuente de corriente. Y el Zener también usamos un modelo de señal que está representado por una resistencia. Ahora lo que vamos a hacer, hay diferentes posibilidades de análisis. Yo lo que voy a hacer es a partir de la tensión de salida, siempre estamos hablando de valores incrementales en este caso, de la tensión de salida voy a tratar de llegar a través de Leiden básicamente a ver cuál es la relación con la tensión de entrada. Entonces, la tensión de salida vemos que es la resistencia por la corriente que tenemos en la resistencia de carga, que es la corriente IB más la corriente que llega a la fuente dependiente, también que depende de IB. Por otro lado, vemos que si ahora quiero obtener la tensión en este punto, sería la tensión que ya calculamos más la caída en HIE. Como este valor no lo tenemos directamente, vamos a obtenerlo. El HIE se obtiene por medio del HF del transistor sobre su GM. El HF era un dato que es 20, y el GM, como en todo transistor, lo obtenemos por la corriente de carga, la corriente de colector, sobre el BT de 25 mV. Esto nos da
que el HIE vale medio ohm. Ahora, si vemos de esta expresión, reemplazamos los valores que tenemos y podríamos obtener la tensión siempre incremental en este terminal del Zener va a ser esta resistencia que SRI, que es la que vemos hacia allá en el circuito, por la corriente de base. Lo que podemos ver que básicamente RI es la resistencia de carga, ya que el HI es muy chiquito. RI es la resistencia de carga reflejada por la ganancia HFE, que es lógico porque lo que tenemos es un seguidor de emisor. Y un seguidor de emisor, lo que se ve a la entrada, o sea, en la base, la resistencia que se ve es la resistencia de emisor por la ganancia HFE. Por lo que este análisis es correcto. Podríamos hacer directamente conociendo las características de las configuraciones. En este caso, la configuración de colector común o seguidor de emisor, pero bueno, en este caso quise hacer un análisis más detallado, pero que nos demuestra que esa manera de verlo también es válida. Entonces, como dijimos, esa resistencia que se ve acá hacia la base es la resistencia de carga por HFE. También como HIE es muy chico, podemos decir que la tensión delta BS va a ser casi igual a la delta BZ. Entonces, vamos a continuar con el análisis del circuito. Ahora yo quiero que esta fuente corriente, que me cuesta verla de esta manera, la voy a dividir en dos. Voy a llevar este punto de la fuente corriente a tierra, y acá no estamos cambiando nada en el circuito porque esta era la fuente corriente que tenía por este lado. La veo mejor así, como dos fuentes. Y ahora seguimos con el análisis donde teníamos la resistencia que veíamos hacia la base. Ahora vemos en este circuito que esa resistencia está en paralelo con la resistencia dinámica del seno. Entonces, podríamos obtener esa resistencia en paralelo como la R total, que como la resistencia de Zener es mucho menor, vamos a poder considerar que la R total que vemos hacia allá va a ser prácticamente la resistencia de Zener. Ahora, yo quiero saber cuál es la relación entre esta tensión y esta para continuar yendo hacia la entrada. Y lo que tenemos es básicamente es un divisor resistivo entre R1 y esa resistencia total que mencioné. Y además, si llegamos ya a la entrada, vamos a tener que la entrada es la tensión que tenemos acá más la caída en RS. Ahora, se podría hacer todos los cálculos, pero se hace un poquito largo y no quiero extender más el ejercicio.
pero la caída en RS, la caída incremental, se puede despreciar. Entonces vamos a considerar que la tensión en este punto es la tensión de entrada. Entonces, usando las expresiones ya mostradas anteriormente, podemos decir que la tensión, esto es BZ, no BS, va a estar dada por la relación del divisor resistivo con una proporción de B. Bueno, esta que yo dije que es BZ, que por esta relación que ya vimos, podemos considerar que es BS. Entonces ya obtuvimos una relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida, que está dada básicamente por el divisor resistivo que tenemos entre el R1 y la resistencia dinámica del seno. Entonces, como R1 podemos considerar que es bastante mayor que RZ, podemos resumir que el factor de regulación de entrada va a ser RZ sobre R1. De esta manera ya podemos saber cómo va a variar la tensión de salida y las pequeñas variaciones de tensión de salida que se obtienen ante las pequeñas variaciones de la tensión de entrada. Bueno, vamos al otro punto que nos pedía el problema, que es ver qué pasa cuando varía la temperatura. Habíamos visto que la tensión de salida estaba afectada por la tensión del seno menos la tensión de la juntura de base emisor. Bueno, las variaciones de tensiones cumplen la misma relación, es decir, las variaciones de tensión por la temperatura en el seno menos las variaciones de tensión en la juntura base emisor nos van a dar las variaciones de tensiones a la salida debido a la temperatura. Habíamos obtenido el coeficiente de la hoja de datos del seno y sabemos la variación que nos presenta una juntura base emisor. De esta forma vemos que la variación de tensión cuando varía la temperatura está dada por este valor. Es decir, en este caso los fenómenos se están en realidad sumando, como son contrarios y las tensiones se restan, los dos efectos se suman, por lo que no es un buen regulador con buena respuesta a las variaciones de temperatura. Para tener buena respuesta a la temperatura deberíamos buscar que si tenemos dos componentes los efectos se traten de compensar, y para eso tenemos otros circuitos que se ven en otros problemas. De la misma manera que analicé el factor de regulación de entrada, vamos a analizar el factor de regulación de salida o directamente resistencia a salida del regulador. Entonces, hago otra vez el modelo de pequeña señal, que es más simple. Divido la fuente de corriente, la separo como si fueran dos fuentes de corriente para poder verlo mejor. Y vamos a ver desde la salida otra vez. Vamos a tratar de simplificar el circuito. Yo acá estoy viendo una resistencia de 180 ohms en serie con algo, es decir, va a ser mayor que 180 ohms esto, en paralelo con 17 ohms de la resistencia del seno. Me voy a olvidar de esto y voy a ya hacer una aproximación que todo lo que se ve para allá es 17 ohms.
También habíamos visto que la HI era muy chica, por lo que también la vamos a despreciar. Y nos queda este circuito mucho más simplificado. Entonces, si aplicamos una tensión a la salida y vemos qué corriente produce esa tensión, vamos a ver de esa manera la resistencia a salida. Bueno, eso es lo que hacemos y podemos decir de esa manera que la resistencia que se ve va a ser la resistencia del Zener sobre HF más 1. Es decir, que la ganancia del transistor achica la resistencia del Zener que vemos desde la salida, lo que es un efecto beneficioso. Entonces, ahora vamos a calcular el ripple que nos pide el problema. Tenemos el ripple de entrada y queremos obtener cómo se muestra ese ripple a la salida. Que si el regulador está funcionando bien, lo más lógico es que tenga una reducción apreciable. Entonces, teniendo el valor eficaz de ripple, vamos a calcular, teniendo el valor en porcentaje de ripple, vamos a calcular su valor eficaz. Ahora, nosotros ya calculamos el factor de regulación de entrada, entonces si tenemos una variación en tensión de entrada, vamos a poder calcular la variación en tensión de salida. Como calculamos el valor eficaz de ripple a la entrada, podemos calcular el valor eficaz utilizando esta expresión a la salida. Y con el valor eficaz a la salida, en su relación con el valor de continua, podemos obtener nuevamente el ripple en porcentaje. Y podemos ver que el porcentaje se redujo, por lo que el regulador está haciendo su trabajo correctamente. Entonces, en resumen, lo que vamos a ver es qué pasó con este regulador en relación al regulador básico de Zener. En principio, en esto, como dijimos, tenemos un regulador serie. El elemento de paso está en serie con la carga. En el Zener teníamos el elemento de regulación en paralelo con la carga. Eso nos limitaba la corriente que podíamos tener en la carga, ya que el elemento regulador es el que va tomando más o menos corriente directamente de la carga, por lo que tiene que soportar corrientes del orden de las corrientes de carga. Eso es una limitación. En cambio, en este caso, el regulador, que es el Zener, no soporta directamente la corriente de carga, sino que esa corriente está afectada por el HF del transistor. Y si consigo un transistor con el HF suficiente, puedo limitar esa corriente que circula a través del Zener. Podría inclusive poner un Darlington con un alto HFE, teniendo en ese caso una corriente muy chica en el Zener. Por otro lado, vimos que la resistencia de salida, en este caso que era básicamente la resistencia de salida es la del Zener, en el regulador a transistor la resistencia de salida es la del Zener, pero afectada por el HFE, es decir, logrando HFE grandes, reduzco la resistencia de salida de manera importante. Y esos beneficios los logro sin perder
el factor de regulación de entrada que tenía el seno. Es decir, el factor de regulación de entrada es aproximadamente del mismo orden.